Bienvenidos una vez más al programa Tea and Talk, donde estudiamos la Biblia versículo a versículo. Estamos en el libro de Primera de Samuel capítulo 10. Nos quedamos en que Samuel recibió instrucciones de parte de Dios. Lo vimos en el versículo 16. Vamos a leerlo rápidamente. Primera de Samuel 9:16. Dice: mañana a esta hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Esas fueron las palabras que Dios le susurró al oído a Samuel, y llevó al encuentro de estas dos personas, Saúl y Samuel, en Ramatayim, en la ciudad de Samuel. Ahí Samuel habló con Saúl, no se nos dice de qué hablaron, pero al final le dice: dile a tu criado que se adelante y yo te daré la palabra de Dios. ¿Cuál es la palabra de Dios? La que acabamos de leer: ungirás por príncipe sobre mi pueblo a este varón de la tierra de Benjamín. Y lo vemos en el versículo 27, con eso fue el que terminamos el capítulo, diciendo: y descendiendo al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl: di al criado que se adelante. Y se adelantó el criado, mas espérate un poco para que te declare la palabra de Jehová. Hoy veremos el ungimiento de Saúl como David y su presentación oficial a todo Israel. Bien, vamos a hacer una oración para iniciar con este capítulo. Señor, te damos gracias porque eres bueno, porque nos permites abrir tu palabra para estudiar, para meditar, para recibir la palabra que tú tienes para nuestra vida en este momento, para nuestra vida espiritual y también la cotidiana, Señor, que podemos confiar en ti, en tus decisiones, de tu plan perfecto. En el nombre de Jesús, amén. Bien, tenemos Samuel unge a Saúl. Esa es la primera parte que vamos a estudiar hoy. Versículo 1. Vamos a leer versículo 1. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre todo Israel? Bien, Samuel tomó una redoma, era una vasija llena de aceite, era un aceite especial en la antigüedad. Esto es una práctica que utilizaban no solo los israelitas o los hebreos, sino también otras naciones. Lo hacían con el propósito de demostrar honra y para una preparación para un evento especial. Recordamos que cuando Jesús estaba próximo a descender a Jerusalén, llegó a Betania y entró en casa de Simón y una mujer le ungió los pies. Ese ungimiento nos menciona que era un alabastro de un perfume muy caro. Es similar la palabra que se utiliza para esta redoma de aceite. Era una porción muy específica con una función de reconocer o dar honra a una persona. Los hebreos lo utilizaron como símbolo de recibir el Espíritu Santo, símbolo de designación de una función especial, como lo vemos en el caso de los sacerdotes, de los levitas y de los reyes. Siempre se tenía un cuidado especial en su preparación y en su uso, y por supuesto este aceite era un símbolo, no significaba que el aceite era poderoso, o si lo tocaba se quedaba santo, no, era un símbolo. Así como nosotros tenemos el agua bautismal, que es un símbolo, de esta manera también el aceite es un símbolo. Lo derrama sobre su cabeza y también dice el versículo que lo besó. El besar no solo era un saludo, sino en esta ocasión es una señal de apoyo personal, es una señal de amistad y de amor. De hecho, cuando Jesús fue entregado, recordemos que Judas le besó, y no solo para indicar quién era Jesús, sino también Jesús le dice amigo. Esa saludo, esa señal de beso era lo que significaba apoyo y amistad. En la última parte del versículo vemos que Samuel le hace una pregunta: ¿no te ha ungido Jehová? Samuel no está eligiendo al rey, es Dios quien está eligiendo a Saúl, y eso es muy importante porque más adelante lo vamos a ver cuando el pueblo recibe la noticia. Esta unción la vemos que es también en secreto, porque solo está Samuel y Saúl y el criado se ha adelantado.
Es una unción secreta, por lo tanto no era tiempo de revelar o de proclamar que Saúl iba a ser el rey. Es memorable este suceso también porque es muy íntimo y Saúl debería tener eso en mente. Y la pregunta también hace hincapié por príncipe sobre su pueblo. Le recordó Samuel que el reino le pertenecía a Dios y que él solo era un príncipe. De hecho, no vemos aquí la palabra rey, como lo vimos en la oración de Ana cuando recibe la noticia de que está embarazada y alaba a Dios. Vemos que al final da gracias a su ungido y a su rey, pensando, lo vimos en esa ocasión, en el reino mesiánico, pero en este momento vemos a Saúl siendo elegido como príncipe de Israel. Y esta señal, después de esa pregunta, le va a dar tres señales de que esta elección proviene de Jehová. Vamos a ver la primera señal, versículo 2. Versículo 2. Hoy después que te hayas apartado de mí, hallarás dos hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas, y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Bien, en primer lugar, va a encontrar a dos hombres junto al sepulcro de Raquel. Recordemos que mientras Jacob iba camino a Canaán, murió Raquel y nació Benjamín. Y de hecho, en la repartición de la tierra, esta porción, esta tierra, se asignó a la tribu de Benjamín. Saúl iba a conocer que su padre ya había encontrado, se le iba a dar a conocer que su padre ya había encontrado las asnas. Ese es el segundo punto. Lo que le dirán, esto iba a satisfacer la curiosidad mental o el pesar mental que Saúl tenía, porque él inició este viaje buscando las asnas de su padre, y al no encontrarlas descendió a Ramatayim a consultar al profeta. Pero bien, ya ha pasado bastantes días y esto es para satisfacer su curiosidad mental y de que confíe en Dios. Segunda señal, versículos 3 al 4. Estamos en el capítulo 10, versículos 3 al 4, y luego de ahí sigas adelante y llegues a la encina de Tabor. Te saldrán al encuentro tres hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino, los cuales luego que te hayan saludado te darán 2 panes, los que tomarás de ellos. Bien, se le da otra vez un lugar específico y personas con una acción específica. Eso es lo que vemos en estas dos primeras señales. Aquí vemos la encina de Tabor. La encina es un árbol, de hecho esta encina también lo vemos en cuando Jacob iba huyendo de su suegro Labán. Sus mujeres quitaron todos los ídolos y la escondieron cerca de la encina de Tabor. La encina es un árbol grande y por lo general muy antiguo, muy viejo, y suele ser referencia a los lugares. Entonces vemos la encina de Tabor, estamos hablando de la tierra de Efraín y Benjamín. El próximo capítulo vamos a ver un poquito más de geografía en el mapa, hoy no es necesario, pero es su camino de regreso a casa. Dice que saldrá al encuentro 3 hombres que suben a Betel, esto es casa de Dios, ahí había un altar, y le dan tortas de pan. Se le pide que las reciba. El regalo más extraño fue que estos hombres le iban a dar comida a Saúl, a quien no conocían. Esto es una señal de que Dios va a suplir sus necesidades físicas, su hambre. Vemos primero que en la primera señal Dios satisface su curiosidad o sus pensamientos de su mente. En segundo lugar, va a satisfacer el físico, que es el hambre, y poder tener provisión para el camino. Le da 2 porque no solo Saúl es quien ha visitado a Samuel, sino también le acompaña a su criado. Señal número 3, del 5 al 7. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando estés allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto
y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viene a la mano, porque Dios está contigo. Nuevamente, un lugar, un conjunto de personas y una acción que va, o un acontecimiento. En primer lugar, el collado de Dios, vemos que hay una guarnición de filisteos. Y si recordamos en lo que leímos en 1 Samuel 9:16, Dios le dijo a Samuel que iba a ungir a este varón de Benjamín para librar a los filisteos. Entonces esto es algo muy importante. En segundo lugar, una compañía de profetas. Los profetas venían de un lugar alto. Por lo general es esta escuela de profetas que va a hacer mucho hincapié de Samuel, y lo vamos a retomar con Elías y con Eliseo. Era una escuela donde jóvenes subían a adorar a Dios y aprendían de la palabra, y no solo la aprendían, sino que la enseñaban. Y ellos descendían, dice, con salterio, con arpas, y que iban a profetizar. Este acto de profetizar significa de cantos espirituales, lo que también vemos en la carta de Efesios, cuando Pablo le dice, Efesios capítulo 5, si no mal recuerdo, versículos 17 en adelante, no lo vamos a leer, pero dice, ser llenos del Espíritu Santo, hablando con salmos e himnos y con cantos espirituales. A eso se refiere, a esto de profetizar. Último punto, el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti. Vemos que con el aceite, eso era un símbolo. El aceite significaba que el Espíritu Santo iba a descender sobre Saúl. Y dice, profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y esto es algo muy importante, porque Dios va a transformar el corazón de Saúl. Cuando dice que vendrá sobre Saúl, el Espíritu de Jehová también hace referencia que con poder. Pero esta expresión también ha sido interpretada como para decir por cierto tiempo. Es decir, que va a tener un inicio y un final. Va a tener un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Que sea señal para Saúl. Esta es la tercera señal, porque esta tercera señal suple su necesidad espiritual. Vemos a Dios que lo va a usar por completo al cambiarle su interior, su espíritu y su corazón. Por tanto, Dios estaría con él y tendría la capacidad de juzgar. Por eso le dice Samuel, y cuando te acontezca esto, haz todo lo que te viniera a tu corazón. ¿Por qué? Porque Dios le había mudado su corazón. Cuando te hayan sucedido estas cosas. Entonces vemos que estas tres señales, la primera tiene que ver con el aspecto mental, la segunda con el aspecto físico y la tercera con el aspecto espiritual. Pero no solo eso, vamos a ver una nota de este pasaje, el versículo 8. El versículo 8, Samuel le dice a Saúl, luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificarás ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe todo lo que vas a hacer. Un rey por lo general da órdenes. Aquí vemos que está recibiendo órdenes de parte de Samuel, y la orden es espera. Esta es una nota de este capítulo, porque vamos a ver este acontecimiento 2 años más tarde, en el capítulo 13. Lo que la frase luego bajarás delante de mí puede significar este periodo de tiempo. No fue que se cumplió inmediatamente después de las 3 señales que acabamos de ver, pero Saúl iba a ser probado respecto a su obediencia a Dios. Es por eso que se le da una orden. Bien, entonces Samuel le dijo, cuando te separes de mí, todo esto te va a ocurrir. Y qué importante era eso, porque Saúl debería de conocer que quien era el rey, a quien debía de dar cuentas, era Dios y no a Samuel. Samuel solo era un juez o profeta. Bien, vamos a leer del versículo 9 al 13. ¿Qué pasó? Bueno, nos dice, aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Saúl, le mudó Dios su corazón. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía uno al otro,
¿qué le sucedió al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Y alguno de ellos respondió diciendo, ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio, también Saúl entre los profetas, y cesó de profetizar y llegó al lugar alto. Bien, Saúl se retiró de Samuel y ocurrieron cada una de estas tres señales, la señal que satisfacía sus necesidades mentales, las físicas y las espirituales. Pero la gente vio un cambio, vio que hicieron una pregunta, ¿este es el hijo de Cis? ¿Acaso Saúl se volvió religioso? Eso es lo que querían preguntar o cuestionarse. ¿Qué le pasó a Saúl? ¿Por qué ahora él ha subido al lugar alto con los profetas? Pero unos respondieron, ¿y quién es el padre de ellos? Y esto es algo muy importante porque la gente preguntaba, ¿no es este el hijo de Cis? Es decir, Saúl, hijo de Cis, como lo vimos en el capítulo 9, que su padre era valeroso, hombre importante, pero el correcto enfoque es, ¿y quién es el padre de ellos? No ellos de esa multitud, sino de la unción, porque vimos que empezó a profetizar. Entonces la pregunta sería, ¿quién es quien inspira a los profetas? Y es que Dios es quien inspira a los profetas. Es por eso que esta frase se hizo muy común, porque Saúl también entre los profetas, cuando ves a alguien que hace cosas que están fuera de lo común, entonces la pregunta es porque esto proviene de Dios, no proviene de nosotros. Y eso es lo que vamos a enfatizar mucho en este tema. Nosotros no somos quienes cambiamos nuestro corazón, sino es Dios quien nos da un nuevo corazón. Bien, después de todos estos acontecimientos, llega a casa Saúl finalmente, versículos 14 al 16. Un tío de Saúl dijo a él y a su criado, ¿a dónde fuisteis? Y él respondió, a buscar las asnas, y como vimos que no parecían, fuimos a Samuel. Dijo el tío de Saúl, yo te ruego me declares qué os dijo Samuel. Y Saúl respondió a su tío, nos declaró expresamente que las asnas habían sido halladas, mas del asunto del reino de que Samuel había hablado no le descubrió nada. Bien, esta pregunta es muy lógica porque Saúl se había ya ido tal vez una semana y cuando llega su tío y tal vez con todo lo que escuchó de que estuvo profetizando con los profetas, le preguntó ¿a dónde fuiste? Y después le dice Saúl, bueno, fui con Samuel. ¿Y qué te dijo Samuel? Y dice, bueno, que las asnas ya las habían recuperado. Es algo muy extraño que no le comente algo del reino, pero vemos aquí humildad por parte de Saúl. Tal vez por también este cambio del corazón, este cambio que entendía que si todavía no había sido hecho público por parte de Samuel, él no tenía el derecho de hacerlo público. Él pudo haber dicho, ahora yo soy el rey. Sin embargo, con este cambio que Dios le hizo en su corazón, experimentó la humildad y esta fue una primera prueba. Segunda parte, Saúl es proclamado rey. Vamos del versículo 17 al 19. Samuel va a convocar a todo el pueblo. Después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mizpa y va a dar un discurso. Y dijo a los hijos de Israel, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, yo saqué a Israel de Egipto y os libré de mano de los egipcios y de mano de los reinos que os afligieron. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias, y habéis dicho, no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros millares. Número 1, un lugar. Número 2, personas. Y número 3, acciones, acontecimientos. El lugar, Mizpa. Otra vez, Mizpa es el centro del proceso de decisión de Israel. Comenzó allí el avivamiento que produjo una victoria contra los filisteos. Lo vimos en 1 Samuel capítulo 7. Si no vieron esa parte, les invito a que vayan al video que hicimos de 1 Samuel capítulo 7. También en Jefté, cuando estudiamos Jueces, porque hemos venido estudiando esta serie desde Josué, en Jueces capítulo 11, versículo 34, es ahí donde Jefté vivía, en Mizpa. Y los israelitas también se reunieron en Jueces capítulo 20, cuando
ocurrió un pecado en Gabá. Lo estudiamos en Jueces capítulo 20, precisamente en la tribu de Benjamín. Y es cerca de Gabá donde Saúl vive, porque es parte de la tierra de Benjamín. Bien, ya vimos el lugar. Ahora las personas, pues a todo el pueblo de Israel. Todo el pueblo se reunió, las 12 tribus. ¿Y cuáles son los acontecimientos? Número 1, Samuel da el discurso y los menciona. Dios sacó al pueblo de Israel en Egipto. Él los cuidó, Él los protegió, Él los guardó de todas sus aflicciones y angustias. ¿Qué fue lo que hizo el pueblo? ¿Cómo respondió? Me habéis desechado hoy como vuestro Dios y como vuestro Rey. Aquí vemos que Dios considera la decisión del pueblo y dice, está bien, van a tener rey, pero yo les voy a poner al rey. Es por eso que dice, júntense. ¿Y cómo Dios va a poner al rey? Versículos 20 y 21. Haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín, e hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomada Saúl, hijo de Cis, y le buscaron, pero no fue hallado. Bien, Israel, les invito a que lean Josué y Jueces, porque ahí vemos cómo es que se organizaron de millares y centenas según sus familias. Esto lo vemos en Josué capítulo 22. Cada división tenía su líder y su capitán. De hecho, esta convocatoria es de tipo militar y lo vamos a ver en un momento. Se van a juntar todo Israel. Cada división tenía su líder y el rey sería escogido por suerte. La palabra suerte o elegir se refiere también a lo que hemos estudiado en Josué capítulo 7 y Josué capítulo 8, que era echar una suerte de palillos o unas piedras, o en este caso el Turim y el Unim, que tenía el sacerdote, con la condición de que lo que saliera de esa bolsita, de esos palillos, de esas rocas, es lo que Dios daba. De hecho, esto lo tenemos en Proverbios 16:33. Los hombres echan suertes, pero la decisión es de Jehová. Ellos confiaban que esto provenía de Jehová. Fue tomado, hace mención a todo este proceso que hicieron, Samuel, hijo de Cis. Saúl, hijo de Cis. Saúl es elegido delante de todo el pueblo por este método. Vemos que Dios lo eligió a través de todo el capítulo 9 y vemos ahora la confirmación. No la confirmación para Saúl, porque ya vimos sus 3 señales, sino la confirmación para el pueblo. Así que Samuel lo va a presentar, pero acabamos de leer que no estaba, no lo encontraron. Versículos 22 al 24. Preguntaron otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón, y respondió, he aquí que él está escondido entre el bagaje. Este bagaje precisamente hace referencia a esos artefactos militares de la milicia, valga la redundancia, que tenían y que dejaban afuera de la ciudad. Eso significa la palabra bagaje, es algo militar, algo de la milicia. Entonces corrieron y lo trajeron de ahí, y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. La misma característica que vimos en 1 Samuel capítulo 9. Y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante en él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría, diciendo, viva el rey. Me imagino que se emocionaron al ver versículo 23, que Saúl era de hermoso parecer, lo vimos, y era más alto que cualquier hombre en Israel. Viva el rey. Desecharon el discurso de Samuel, y proclamaron a Saúl como su rey. Bien, se establece la monarquía. Versículos 25 al 27. Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová, y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gabá, y fueron con él los hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado. Pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos va a salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente, mas Saúl disimuló. Bien, el reino se establece en estos versículos, y Samuel hace 3 cosas. 3 cosas que van a sellar o finalizar el contrato de Dios con el pueblo. Número 1, recitó las leyes al pueblo. ¿Cuáles eran las leyes? Vamos a Deuteronomio 17.
también lo estudiamos la semana pasada. Deuteronomio 17, versículos 15 al 17. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere de entre tus hermanos, pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo de Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, nunca volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Eso fue lo primero que hizo Samuel, le leyó estas leyes. Punto número 2, vamos a seguir leyendo Deuteronomio 18, las escribió en un libro. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y los estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Bien, escribió estas leyes en un libro. Y punto número 3, también nos lo dice el versículo, las guardó delante de Jehová. De hecho, esta palabra guardar es la misma palabra que usamos para descanso, es la palabra Shabbat. Samuel hizo descansar el libro delante de Jehová porque ahí estaban seguros de todo lo que había pasado. Saúl se fue a su casa en Gabá, vemos, ahí vivía, en esa ciudad donde ocurrió algo muy desastroso, pero que Dios lo tornó para bien, porque hubo un juicio. Hombres de guerra le siguieron, vemos una vez más las palabras militares y de este carácter político también, cuyos corazones Dios había tocado. Y una vez más vemos esta frase, Dios había tocado el corazón de estos hombres, no solo el de Saúl, sino también el de estas personas. Dios no solamente le colocó a Samuel para que lo guiara, el apoyo de Samuel, sino también de hombres capaces, con buenos motivos, y es un buen comienzo. Pero también hubo personas que le tuvieron en poco, pero Saúl dice, él disimuló. La palabra en hebreo es se hizo el sordo, de hecho literalmente se hizo el sordo, no prestó atención a esto. Y qué bueno, porque, por ejemplo, regresemos un poco a la historia de Israel y vemos que el reinado se le prometió a Judá, y al ver que el primer rey es de Benjamín, tal vez pudo haber traído este tipo de resentimientos, pero vamos a ver el siguiente capítulo qué va a pasar con ellos y con el pueblo también en general. Vayamos terminando. ¿Qué fue lo que vimos en este capítulo? Bien, que Dios es quien escoge y quien unge a Saúl. Esto es un símbolo del Espíritu Santo, es apoyado por un gran hombre de Dios, el cual es Samuel, es bendecido con regalos dignos de la realeza en esta ceremonia, recibe el apoyo entusiasta de la nación por hombres valerosos, valientes, en la guerra, hombres de guerra, dice, cuyos corazones Dios había tocado, y fue lo suficientemente sabio como para considerar las críticas y las dudas por sus enemigos como algo pasajero, y disimuló. A pesar de estas grandes ventajas, Saúl va a tener que ser probado, va a ser probado, y eso es lo que vamos a ver en los siguientes capítulos. Termino. Nosotros como cristianos, como creyentes, también hemos recibido una unción o hemos sido sellados. Efesios capítulo 1, versículo 13, Efesios capítulo 1, versículo 13 dice que habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuándo? Cuando oímos y cuando creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El apóstol Juan también escribe, 1 Juan 2:20, pero vosotros tenéis la unción del Espíritu Santo y conocéis todas estas cosas. Primero, cosa que mencionamos, Dios nos escoge, Dios nos da su Espíritu Santo, nos sella cuando creemos, y Dios muda nuestro corazón, y esa es la parte más importante. El corazón nuevo fue un regalo de Dios, fue gracia, no fue que se lo merecía, no fue que lo alcanzó, no era que guardaba la ley,
No, fue un regalo de Dios, eso es gracia. Por eso el salmista dice en Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me deseches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu, porque sin el Espíritu Santo esto no es posible. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos has elegido, nos has dado tu Espíritu Santo y nos has cambiado nuestra mente, nuestra forma de pensar, nos has satisfecho como a Saúl en la mente, lo físico y lo espiritual. Señor, te pedimos que podamos seguir andando en tus caminos, que podamos seguir aprendiendo cada día más de ti, alabando, hablando con himnos y con cantos espirituales y ser llenos del Espíritu Santo. En nombre de Cristo Jesús, amén. Bien, vamos a mandar saludos, que nos, permítame un minuto, aquí está. Bien, mandamos saludos a las diferentes alcaldías en la Ciudad de México, a los municipios en el Estado de México, especialmente ahí se me olvidó, Huixquilucan, donde estamos aquí grabando, y mandamos saludos a Villahermosa, a Ciudad del Carmen, Tampico, Morelos y en el extranjero a Houston y Las Vegas. Muchas gracias por seguir este estudio y los esperamos la siguiente semana con 1 Samuel capítulo 11.